para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. A comienzos del siglo XX, España era un país atrasado. El 70% de la población vivía de la tierra concentrada en un puñado de terratenientes. Los campesinos sufrían hambre. La mitad de la población era analfabeta. El desarrollo industrial iniciado durante la Primera Guerra Mundial reforzó a un joven proletariado en Barcelona y otras ciudades. Sobre una población de 23 millones de habitantes, 1,5 millones son obreros industriales, del transporte y el comercio. Cataluña reunía el 45% de la clase obrera. El clero era un verdadero ejército, más de 25.000 curas y 90.000 monjes y monjas. El número de sotanas supera al de estudiantes de enseñanza media y duplica el número de universitarios. Era el mayor terrateniente urbano y controlaba la educación. Recibía anualmente millones de pesetas del Estado. Cada 6 soldados había un oficial que provenía de las clases altas, con lazos a terratenientes e industriales. La iglesia y el ejército, sustento del rey Alfonso XIII, eran una poderosa fuerza reaccionaria que gobernaba España. Alfonso XIII y los industriales gobernaron durante los años 20 a través de la dictadura de Primo de Rivera. La crisis mundial de 1929 fue un golpe a la economía española. El descontento popular creció y Rivera cayó, en enero de 1930. Al poco tiempo, los estudiantes y obreros de Madrid marcharon con banderas rojas y republicanas enfrentándose a la policía. Se sucedió una oleada de huelgas generales. Alfonso XIII cayó. El 14 de abril de 1931 se fundaba la Segunda República Española. Una coalición de republicanos y socialistas asumía el gobierno. La República fue recibida con entusiasmo por todo el pueblo.
Pero el nuevo gobierno enfrentaba problemas que la España burguesa no había resuelto en siglos y tampoco podía resolver el capitalismo del siglo XX. Inmediatamente después del 14 de abril, los obreros quemaron iglesias y atacaron a los monárquicos. Exigieron la prohibición de sus organizaciones y el arresto de sus dirigentes. El gobierno republicano llamó a la calma y la vuelta al trabajo. Se empeñaba en mantener el orden, mientras el pueblo buscaba un corte revolucionario con el pasado. En agosto de 1932, un sector del ejército se subleva para intentar restaurar la monarquía. La república se desgarraba entre la reacción y la revolución. El 11 de enero de 1933, en el pueblo andaluz de Casas Viejas, estallaba una revuelta campesina decidida a imponer el comunismo libertario. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Un mecanógrafo del gobierno escribía todos los detalles de las declaraciones realizadas por los testigos. Juan Bascuñana, alcalde de Casas Viejas, zapatero, dice que en la mañana del día 11 un grupo de obreros fue a comunicarle que se había declarado el comunismo libertario en España y que ellos no querían hacerle daño a nadie, pero que les dijese a los guardias civiles que se rindieran, porque en España éramos ya todos iguales y no mandaba nadie. Los campesinos, tras 2 años de esperar que el gobierno hiciera la reforma agraria, quemaron los títulos de propiedad y tomaron las tierras de los terratenientes. Pero el levantamiento quedó aislado y la Guardia Civil llegó al pueblo con órdenes directas del Ministerio del Interior de no tomar prisioneros. Encarnación Ruiz. Mi Manuel estaba enfermo. No estaba asociado con los anarquistas y no había tenido nunca un arma. Pero no le sirvió de nada cuando por la mañana vinieron los de asalto apuntándonos con los fusiles. Me dieron un palo muy fuerte. Caí al suelo diciéndole que estaba embarazada. Lo arrastraron por los pies hasta la calle. Se hincharon con él a culatazos. Echaba sangre por todas partes. A lo lejos vi cómo lo tiraban al alto y lo dejaban caer contra el suelo. Me lo mataron de una paliza y lo echaron al fuego. No he podido abrazarle. Me lo han matado. Manchados de sangre, los socialistas pierden crédito y avanzan los reaccionarios.
En las elecciones parlamentarias de noviembre de 1933, la victoria de la coalición de los derechistas fue contundente. Bajo el amparo del nuevo gobierno, pero sin tomar parte en él, crecía la SEDA, Confederación de Derechas Autónomas, un partido que simpatizaba con el fascismo. A su vez, las divisiones en el seno de las filas obreras se iban superando. La anarquista CNT colaboraba en las huelgas con la socialista UGT, Unión General de Trabajadores. Al mismo tiempo se formaban las alianzas obreras en varias ciudades. Estas funcionaban como comités de unidad entre las direcciones de las distintas organizaciones obreras para la lucha común. En septiembre de 1934 entraban al gobierno 3 ministros de la SEDA. Ante esto, en octubre, las alianzas obreras y la UGT declaraban la huelga general en todo el país. La batalla más prolongada y gloriosa tuvo lugar en Asturias. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que ahí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, están nuestros destinos en vuestras manos, ale asturianos. Una alegría inmensa y así del público. Allí había, pues qué le diría yo, el polvorín de mosquitera y el polvorín de Pumbarabule con dinamita, estaba todo preparado en Carvey. Para volar lo que hiciera falta. Toda la gente así, hasta los críos estaban en marcha, mujeres, hombres, todo. Los mineros compensaron la falta de armas con dinamita y encabezaron una insurrección triunfante. Ocuparon 98 cuarteles de la Guardia Civil en la provincia, se apoderaron de armas, municiones y la fábrica de cañones de Trubia. Declararon la Comuna Obrera y Campesina de Asturias. Formaron una guardia roja para el orden público, dieron la tierra a los campesinos, expropiaron las fábricas, juzgaron a sus enemigos en tribunales revolucionarios y durante 15 días históricos mantuvieron a raya a la legión extranjera y las tropas moras, enviadas a destruirlos. Cuando se les acabaron las municiones para los cañones, desarrollaron lanzadinamitas y carros blindados para enfrentar las tropas de la reacción. Se están viendo las cosas más claramente últimamente. La Guardia Civil, el ejército y algún cacique del pueblo que andaba con ellos, aquel y aquel estuvieron por allá, ¡pumba! Fueron los que los llevaron a todos. Y eso fue la causa de todo lo que ocurrió. Mataron a gente de todas clases, La aviación bombardeaba sin cesar y tiraba octavillas desde el aire. Rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. Todo el daño que os han hecho los bombardeos son nada más que un simple aviso de lo que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. ¡Viva la República! El general Francisco Franco, un joven militar de 42 años, de brillante carrera en las colonias en Marruecos, comandaba las acciones represivas desde Madrid. $3.000 obreros asturianos fueron masacrados, casi todos después de la rendición. La derrota de la Comuna de Asturias abrió el Bienio Negro, 2 años donde la clase obrera retrocedió y la derecha gobernó. Los dirigentes obreros fueron perseguidos y asesinados. Los presos políticos llegaron a 70.000. Incluso hasta los políticos más moderados, como Manuel Azaña, presidente de gobierno, y Companys de la Generalitat de Cataluña, terminaron presos.
El fascismo luchaba por hacer pie. Primo de Rivera, fundador de la Falange. El movimiento que estamos iniciando en España no es una copia de movimientos extranjeros. Ha aprendido del fascismo lo que el fascismo tiene de la idea de unidad, autoridad y sustitución de la lucha de clases por la idea de cooperación. Europa estaba convulsionada. Al fascista Mussolini en Italia se sumaba Hitler en Alemania, que llegaba al poder destrozando las organizaciones obreras sin que el Partido Comunista ofreciera resistencia. Un gran golpe para el proletariado mundial. Il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche plantare del peggio. La burguesía preparaba una nueva guerra mundial. En la Unión Soviética, luego de la expulsión de León Trotsky, dirigente junto con Lenin de la Revolución Rusa de 1917, se asentaba el régimen burocrático estalinista con purgas y persecuciones. Pero la clase obrera europea no estaba vencida. En el año 34, en Francia, la oleada de huelgas iniciaba una alza revolucionaria. Nous vous avons appelé aujourd'hui à manifester votre force, votre puissance. La Internacional Estalinista lanzaba los frentes populares. Esta política consistía en mantener el orden europeo y buscar la estabilidad de la burocracia privilegiada de la Unión Soviética a través de la colaboración de clases con la burguesía. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'Internationale a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise, et le Parti communiste est fier d'avoir pris l'initiative. Al mismo tiempo que surgían organizaciones fascistas como la SEDA o la Falange, la vanguardia combativa del movimiento obrero estaba organizada en la CNT anarquista, con mayoría en Cataluña. En el resto del país dirigía la UGT socialista. En el movimiento obrero actuaban 4 partidos políticos. La FAI, Federación Anarquista Ibérica, actuaba como un partido centralizado mediante el cual mantenían el control sobre la CNT. El Partido Socialista, que controlaba la UGT, su dirigente más reconocido era Francisco Largo Caballero, un dirigente sindical que llegó a ser ministro de Trabajo del dictador Primo de Rivera y más tarde, en 1936, parecía haber cambiado y daba enfervorizados discursos de tono revolucionario. El POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, fue fundado en 1935. Era producto de la fusión de 2 grandes agrupaciones, la izquierda comunista, que
que había tenido lazos políticos con León Trotsky y el bloque obrero y campesino, cuyo principal dirigente, Maurín, provenía del ala derecha del comunismo internacional. El principal referente del POUM era Andrés Nin, un reconocido dirigente catalán que pasó muchos años en la Unión Soviética dirigiendo la Internacional Sindical Roja y se había hecho amigo personal de León Trotsky. Sin embargo, cuando el POUM apoya al Frente Popular en 1936, el viejo revolucionario lo califica de traición a la revolución. El trotskismo era muy pequeño, no fueron aceptados por el POUM, pero tuvieron un rol de vanguardia en la revolución y en la guerra. El Partido Comunista no tenía inserción seria entre los trabajadores de ninguna región de España. En 1936, por las directivas de Moscú, promovían la unidad del movimiento obrero con la burguesía y sus representantes. Durante el Bienio Negro, el cierre de sindicatos y periódicos obreros se compensó con la militancia ilegal. Ya el 1 de mayo de 1935 hubo un gran paro general. La consigna amnistía para los presos políticos despertó al activismo a nuevos sectores. A principios del 36 se conformaba el Frente Popular, que en febrero recibía el voto masivo de los trabajadores. Sin hacerlo público, la CNT dejó correr favorablemente el voto de sus miembros a la coalición. El POUM integró y llamó a votar al Frente Popular, pero luego no fue parte del gobierno. Pero el Frente Popular tenía un programa tan moderado que nada debía envidiarle al gobierno republicano de 1931. Antes de la asunción del nuevo gobierno, los trabajadores abrieron por la fuerza las puertas de las cárceles y liberaron a los presos políticos. Tampoco esperaron decretos para reincorporar a los despedidos. En cada taller y fábrica se impuso su reincorporación. Los campesinos tomaban las tierras. Ante estos hechos, el presidente Azaña declaró que pondría fin a las huelgas y tomas de tierra. Los monárquicos y los terratenientes le dieron su apoyo. Calvo Sotelo, monárquico, declaró: Su declaración de respeto por la ley y la Constitución debe causar una impresión muy favorable. Apoyo el 90% del discurso. Ventosa, terrateniente catalán, dijo: Azaña es el único hombre capaz de ofrecer al país la seguridad y defensa de todos sus derechos legales. Ante la agitación obrera en Madrid, el gobierno respondió con disparos de la Guardia Civil. La CNT declaró la huelga general. Mucha promesa y poco jornal. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Esta es la huelga y es natural. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual.
Presidente, presidente, que presumes de sincero, ¿cómo quieres que me calle si me roban el dinero? Los ministros del gobierno, contemplando al capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Ahí va un aviso y es oficial. O me dan lo que me deben, o la huelga sigue igual. César alerta, vaya informal. O me dan lo que me deben, o la huelga sigue igual. Companys, en la presidencia de Cataluña, llenó las cárceles de Barcelona con anarquistas. Azaña hizo lo mismo en Madrid. El 4 de junio se anunció: si los sindicalistas persisten en desobedecer las órdenes del Ministerio de Trabajo, el gobierno se propone declarar el sindicalismo fuera de la ley. En los primeros días de julio, más de 1 millón de trabajadores estaban en huelga. El gobierno del Frente Popular no podía detener la oleada revolucionaria. La burguesía y los terratenientes conspiraban con el ejército. Des généraux protestent dans les exils. Franco aux Canaries, Goded aux Baléares. La personne sacrée de l'Espagne est en danger. Au nom de l'Espagne éternelle, les carlistes, les monarchistes, la phalange, unis derrière la bannière de l'Église, préparent la révolte. De l'armée d'Afrique aux casernes de Burgos circulent les mots d'ordre du complot, le mot de passe, Arriba España. Le 16 juin 1936, au Cortés, le leader de la droite, Calvo Sotelo, menace le gouvernement. Contre cet État stérile, je propose l'État intégral. Beaucoup l'appelleront fasciste. Mais si l'État fasciste, c'est la fin des grèves, la fin du désordre, la fin des abus contre la propriété, alors je déclare avec fierté que je suis fasciste. Je déclare fou tout soldat qui, devant l'éternité, n'est pas prêt à se dresser contre l'anarchie, si cela est nécessaire. 3 semaines plus tard, Calvo Sotelo est assassiné. El asesinato de Calvo Sotelo fue el detonante para el alzamiento nacional. El 17 de julio, el general Franco se apoderaba de Marruecos y transmitía su manifiesto insurreccional a todas las guarniciones. Recién al día siguiente, el Frente Popular, con el 90% de su fuerza militar apoyando a Franco, emitió un comunicado ocultando la profundidad del levantamiento. Reina absoluta tranquilidad en toda la península. El gobierno reconoce los ofrecimientos de ayuda que ha recibido de las organizaciones obreras y, agradeciéndolos, declara que la mejor ayuda que puede prestarse es garantizar la normalidad de la vida diaria para dar así un alto ejemplo de serenidad y de confianza en los medios del poder militar del Estado. El gabinete de Azaña se reunió en Madrid durante toda la noche preparando la negociación con Franco. En Barcelona, el proletariado impidió que la República se rindiera a los fascistas. Ese día asaltaron armerías, obras en construcción para conseguir dinamita y hogares fascistas en busca de armas. Con la ayuda de guardias de asalto simpatizantes, requisaron depósitos de rifles y les sumaron pistolas y fusiles propios. Eso
mas todos los automóviles que pudieron encontrar eran los pertrechos con los que contaban a las 5 de la mañana del día 19, cuando los oficiales fascistas movilizaron los destacamentos de los cuarteles. Obreros heroicos salieron de las barricadas a exigir a los soldados que no disparen contra sus compañeros trabajadores. Algunos soldados comenzaron a disparar al aire. Los más audaces se volvieron contra sus oficiales. La masa obrera tomó los cuarteles. En pocos días, toda Cataluña era suya. La insurrección contagió a Madrid y Valencia. Los mineros de Asturias, combatientes de la Comuna de 1934, enviaron una columna de 5.000 dinamiteros para la marcha sobre Madrid. La columna llegó el 20 y empezó a hacer guardia en las calles. Contra el levantamiento fascista, la insurrección obrera puso la revolución en marcha. Atención, atención. Desde Barcelona y a través de los micrófonos de EAJ-15 os habla Buenaventura Murruti. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. La voluntad soberana de unas masas que todo lo pueden, cuando van unidas y agigantadas por la decisión de triunfar, influirá en los destinos del mundo. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Estamos gestando entre ríos de sangre una España nueva. ¡Viva la paz y por la revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡Frente a la lucha antifascista! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Victoria de la clase obrera! Al cabo de 6 días de haber empezado, hacia el día 25 de julio, en Tarrasa, mataron 10 u 11 industriales. Los asesinaron. Se cogió un pánico general a toda la burguesía catalana, porque todo hombre se veía ya con la cabeza cortada. Yo le dije a mi padre que nos marcháramos. En los días siguientes, los obreros comprobaron que muchas empresas grandes estaban sin dueños ni gerentes. De inmediato realizaron asambleas en cada fábrica y votaron comités obreros. También se crearon comités similares para controlar la producción en las pocas fábricas y talleres en los que sus dueños no habían huido al extranjero o al frente militar de Franco. Las colectivizaciones en la industria, en los servicios, en las tierras, comenzaron como una obra espontánea de los trabajadores. Luego del caos inicial, el nuevo orden revolucionario de los trabajadores, en alianza con las clases medias de la ciudad y los campesinos, puso en pie la mayor experiencia autogestionaria de Europa Occidental. En la ciudad y las aldeas, los municipios habían sido abandonados por alcaldes y concejales. Entonces, las organizaciones obreras formaron comités con representantes de diversas tendencias sindicales y políticas, y comenzaron a ejercer funciones de abastecimiento, justicia,
orden público y guerra. Se expropiaron casas no ocupadas o abandonadas por fascistas, edificios religiosos y se utilizaron para actividades colectivas, almacenes de alimentos y pertrechos de guerra, guarderías infantiles, escuelas, centros de salud, nuevos locales sindicales, políticos y culturales. Con los vales se podía comprar pan. Incluso servían para comer en el Ritz. Los grandes hoteles se habían transformado en hospitales o en restaurantes populares al servicio de los milicianos y de familias obreras, como el que muestra este documental anarquista. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Todas las relaciones sociales se transformaban. Todos los oprimidos luchaban por liberarse. Las mujeres, desde un principio, fueron a luchar y a morir en los frentes de batalla y las barricadas. Más adelante, el aborto fue legalizado e intentaron eliminar la prostitución. Pero en aquellos momentos, cuando se produce el rompimiento, cuando la sociedad revienta, el entusiasmo de la clase trabajadora es tal que se proyecta en los sindicatos, en los partidos políticos, en todos los lugares donde la gente concurría con un entusiasmo y una vitalidad que difícilmente es explicable por la simple razón de que los años han corrido y es muy difícil dar un cálculo exacto de todo aquello que me dio. Pero sí tengo que decir que entre nosotros, multitud de nosotros dijimos, ahora es la hora de acabar con todo lo que hasta ahora nos ha oprimido. Con este impulso revolucionario, el pueblo se organizó por su cuenta en milicias de hombres y mujeres. La policía fue reemplazada por patrullas obreras. Esta iniciativa fue inmediatamente encauzada por sindicatos y partidos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. Íbamos armados hasta los dientes, fusiles, ametralladoras y pistolas, sucios de polvo y de humo. Somos los representantes de la CNT y la FAI, que Companys llamó, dijimos. Companys nos recibió de pie, emocionado, y nos dio la mano. Nos sentamos con el fusil entre las piernas. Companys dijo: ante todo quiero decirles que la CNT y la FAI nunca fueron tratadas como se merecían por su verdadera importancia. Siempre han sido perseguidos duramente y yo me vi obligado a enfrentarme y perseguirlos. Hoy son los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque solo ustedes vencieron a los militares fascistas. Han vencido y todo está en su poder. Si no me necesitan o no me quieren como presidente de Cataluña, díganmelo ahora y pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Si por el contrario creen que en este puesto puedo ser útil en esta lucha, pueden contar conmigo, con mi lealtad de hombre y de político. Increíblemente, la CNT y la FAI se negaron a desplazar a los representantes de la burguesía y tomar el poder para los obreros, en nombre de tradiciones anarquistas antiautoritarias y contrarias a todo gobierno. El 21 de julio se conformaba el Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, un frente único de los distintos partidos y sindicatos. Tenía 15 miembros, 5 anarquistas, 3 de UGT, 1 de POUM, 1 la Unión Campesina, 1 Partido Comunista y los partidos burgueses, 4. El llamado a centralizar democráticamente los comités obreros locales y las milicias armadas en Cataluña no fue planteado por ninguna organización de peso en la izquierda. El ejemplo de los soviets, los consejos de obreros, campesinos y soldados que 20 años antes habían llevado al triunfo de la Revolución Rusa, no fue tomado en cuenta en España. En teoría, el papel del Comité Central era ocuparse de las milicias, pero en la práctica se ocupaba de todas las acciones de gobierno. Estas simplemente eran refrendadas por el viejo gobierno burgués catalán, la Generalitat. Companys se proponía reconstruir las instituciones del poder burgués, deshacer la acción de los comités locales, reducir los organismos obreros a un papel de auxiliares y, sobre todo, quitar las armas al pueblo. Pero en esos días, los trabajadores ya improvisaban una industria de guerra: siderurgia, textil, química. La milicia catalana entró en la vecina Aragón como un ejército de liberación social, uniendo la guerra y la revolución.
Un poquito asombrada, porque entro de otra manera a esta casa. Bueno, compañeros, la casa de don Julián ya es la casa del pueblo. ¡Muy bien! En cada aldea liberada formaban un comité al que se les entregaba tierras, cosechas, ganados y tractores expropiados a los terratenientes. La revolución es como una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán sin El proletariado en armas de Barcelona sellaba la unidad con los campesinos, expropiando y colectivizando la tierra. Todos los títulos de propiedad, hipotecas y documentos de deudas iban al fuego. Cada pueblo quedaba convertido en una fortaleza revolucionaria. Pasemos a la votación. Los que estén a favor de la colectivización. ¿Una votación? Los que estén en contra. Compañeros, queda decidida la colectivización de las tierras. Agrumémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrumémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡El fascismo! Hitler y Mussolini no ahorraban esfuerzos para apoyar a Franco con envíos de tropas y armamentos. Las democracias imperiales, sobre todo Francia e Inglaterra, formaron el Comité de No Intervención y resolvieron prohibir el envío de ayuda militar a la República. Stalin, en acuerdo con el imperialismo democrático, retaseaba la ayuda de la Unión Soviética. Cuando el primer barco soviético llegó a Barcelona, la euforia inicial se convirtió en decepción cuando se comprobó que el envío no contenía las armas que la República necesitaba, sino botes de leche condensada. Las armas llegarían más tarde. Es totalmente falso que el objetivo de esta movilización obrera sea la instauración de una dictadura proletaria al fin de la guerra. Los comunistas somos los primeros en repudiar semejante suposición. Nos motiva únicamente el deseo de defender la República Democrática. Entre el poder obrero naciente y el viejo poder burgués republicano, el Partido Comunista se declaraba abiertamente por la colaboración con la burguesía. Los excesos revolucionarios, decían, espantan a París y Londres, y esto hará perder la guerra civil. Debía frenarse la revolución como condición para que entreguen armas. Primero ganar la guerra, luego vendrían las reformas sociales. Esa era la política impartida por la Internacional Stalinista. Pero para el revolucionario León Trotsky, la política de la Internacional Stalinista, que frenaba la revolución social, preparaba la derrota en la guerra civil. Una guerra civil no se libraba solo con armas militares, sino también políticas. La superioridad militar del franquismo podía ser superada arrancándole su base social, llevando las consignas revolucionarias a ambos lados de las trincheras.
es necesario proclamar que, de aquí en adelante, las tierras, fábricas y talleres pasarán de los capitalistas a las manos del pueblo. Avanzar inmediatamente en la concreción de este programa en las provincias donde los obreros tengan el poder. El ejército fascista no podría resistir la influencia de semejante programa. Los soldados atarían a sus oficiales de pies y manos y los entregarían al cuartel de milicia más cercano. Pero los ministros burgueses no pueden aceptar semejante programa. León Trotsky consideraba que el triunfo de la revolución en España y también en Francia era la posibilidad de comenzar la derrota del fascismo en Europa y de evitar la tragedia que se avecinaba con la nueva guerra mundial. En las semanas que siguieron a la insurrección de julio, la guerra y la revolución iban juntas por su propio empuje. Las milicias de la CNT y el POUM habían participado de esta práctica revolucionaria, pero sus dirigentes aceptaron la legalidad del gobierno burgués y se negaron a desarrollar el doble poder y construir un poder alternativo. La burguesía aprovechó la oportunidad. El gobierno central convocó a la reorganización del ejército regular como primer paso para recomponer las instituciones burguesas y frenar la revolución. Reclutó 10.000 soldados de reserva como fuerza aparte y bajo control directo del gobierno. El Partido Comunista se pronunció a favor. Algunos camaradas han querido ver en la creación del nuevo ejército voluntario algo así como una amenaza al papel de las milicias. Hoy, como ayer, nuestra consigna es la misma. Todo por el Frente Popular y todo a través del Frente Popular. La CNT y el POUM aceptaron esta política, bajo la consigna: Comando Central del Ejército bajo control obrero. Pero en la práctica, el comando lo tenía el Frente Popular. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. El 11 de agosto, el Comité de Milicia junto a la Generalitat creaban el Consejo de Economía. La formación del organismo fue recibida con desconfianza por los comités obreros. El Consejo reconocía de hecho las colectivizaciones, pero al ubicarse por encima de los comités, lo suplantaba por un organismo burocrático. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El Comité de Milicias podría haber decretado la colectivización de toda la industria catalana, pero esto hubiera implicado profundizar la revolución social y preparar la toma del poder. Los dirigentes de la CNT y el POUM se negaron a hacerlo. Nuevamente la burguesía tomó la iniciativa y Companys propone un gobierno de coalición. La revolución tiene sus exigencias. La CNT, en un plenario regional, tomó la decisión de aceptar la responsabilidad en las actuales circunstancias, de participar en el poder con los diversos sectores antifascistas. En Cataluña ya no era posible, por el bien de la revolución y por el futuro de la clase obrera, que persista la dualidad de poderes. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro... El nuevo gobierno catalán lo presidía Tarradellas.
con un programa izquierdista que prometía respetar y legalizar las conquistas revolucionarias, y para eso exigía plenos poderes. La primera acción de gobierno fue disolver el Comité Central de Milicias y traspasar sus poderes a los Ministerios de Defensa y de Seguridad Interior. Disolver todos los comités revolucionarios que surgieron el 19 de julio y reemplazarlos por consejos municipales. El decreto finalizaba: cualquier resistencia a dicha disolución será considerada un acto fascista y sus instigadores serán entregados a los tribunales de justicia popular. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. El poder burgués, que desde hacía 2 meses estaba suspendido en el aire por la revolución, se encontró repentinamente renovado por la integración al gobierno de todas las fuerzas de izquierda y los sindicatos. Pero el negro es traicionero, el gallo rojo es valiente. Siguiendo los pasos de la CNT, Andrés Nin justificó su entrada al gobierno. Lo importante es el programa y la hegemonía proletaria, que deben ser garantizados. No puede quedar duda sobre una cosa: el nuevo gobierno debe hacer una declaración de principios inviolable, afirmando su intención de convertir el impulso de las masas en legalidad revolucionaria y dirigirlo hacia la revolución socialista. Para Nin, la mayoría obrera en el gobierno burgués garantizaba su carácter revolucionario. Días después agregaría: se puede afirmar que la dictadura del proletariado es ya un hecho en Cataluña. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay. Stalin comprendía que su influencia en España era muy débil. El movimiento obrero estaba dirigido por organizaciones que se reclamaban independientes del Kremlin: anarquistas, paumistas y socialistas. El envío de armas, aunque a cambio de mucho dinero, era una buena oportunidad para construir, casi de la nada, un partido comunista influyente. La revolución era muy profunda. Los trabajadores del mundo tenían simpatía por ella y se lanzaban entusiastas en su apoyo. Colectas, movilizaciones, campañas de solidaridad. Se alistaban voluntarios para ir a combatir a España. Junto a italianos emigrados, el libertario Rosselli organizó las primeras brigadas de extranjeros. La burocracia de la Unión Soviética se dispuso a coordinar la ayuda y solidaridad combatiente para controlarla. Italianos, alemanes, franceses, ingleses, austríacos, canadienses, norteamericanos, argentinos, todos a luchar contra el fascismo. Se habían formado las famosas brigadas internacionales. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En noviembre de 1936,
Los ejércitos nacionales, con 4 columnas, cercaron Madrid. Franco apostaba por una guerra rápida. El gobierno republicano se retiró a Valencia y llamó a la evacuación de la población civil. Pero Madrid se convirtió en leyenda y dio a la revolución un enorme empuje. Todo el pueblo madrileño se lanzó a la batalla. Las milicias organizaron la resistencia. Las brigadas internacionales tuvieron su heroico bautismo de fuego. En la lucha caería el dirigente de la izquierda anarquista, Buenaventura Durruti. Su funeral fue un acto de masas y su muerte un grito contra el fascismo. Nuestra ayuda a Madrid, tumba del fascismo internacional, es un deber ineludible. Las consignas de ayuda y solidaridad para ganar la guerra y la revolución se realizan con el entusiasmo de todos los obreros de Cataluña que, dispuestos a morir luchando, atienden a sus hermanos del frente, trabajando en la retaguardia día y noche hasta conseguir el triunfo de sus ideales de liberación. Dijérase que la vibración de todos los corazones de los obreros de Cataluña se hizo temblor para llegar hasta nuestros hermanos de Madrid con fuerza espiritual y material. Madrid resistía. El odio fascista provocaba los primeros bombardeos aéreos de la historia sobre una población civil. Pero Madrid no cayó. Las trincheras nacionales se empantanaron junto a la ciudad y así quedaron hasta el fin de la guerra. El nuevo gobierno central de Largo Caballero preparaba una coalición moderada, pero con representatividad ante las masas. Propuso a los anarquistas de la CNT-FAI, que ya había aceptado ser parte del gobierno catalán, entrar al gobierno central. Aceptaron con 4 ministros, entre ellos García Oliver en Justicia y Federica Montseny en Sanidad. Seguía siendo una obsesión reconstruir el ejército regular y la policía. Las mujeres en el frente eran privadas del derecho a combatir y obligadas a ocupar un rol en las enfermerías o las cocinas. ¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos.
No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. Mientras el poder burgués se reconstruía cada vez con más fuerza, comenzaba a separarse del sector más de izquierda. Nin, en uno de sus discursos, expresa: entramos en el gobierno de la Generalitat con nuestra personalidad, todo nuestro programa, pero declaramos que si el gobierno desviaba su curso revolucionario y que se inclinaba a una política pequeño burguesa, nos retiraríamos de él. El cónsul soviético Antonov Ovsenko pidió la expulsión del POUM. Andrés Nin fue echado del gobierno catalán el 12 de diciembre de 1936. 5 días después, el órgano oficial de Stalin, Pravda, declaró: en cuanto a Cataluña, ya ha comenzado la purga de trotskistas y anarcosindicalistas, y esta se realizará con la misma energía que en la Unión Soviética. En Cataluña, las medidas del gobierno de Tarradellas ocasionaron un descontento creciente en los obreros. Habla Josep Tarradellas. El presidente del gobierno y consejero de finanzas era yo. Por lo tanto, ante la negativa de la CNT de dar facilidades a este control de la Generalitat, di órdenes a todos los bancos que no se pagase ningún cheque ni se hiciera ninguna entrega a las fábricas colectivizadas sin el permiso de la Cancillería de la Generalitat. Entonces se encontraron los obreros en una situación difícil. Acabaron mis existencias en metálico y en el momento en que iban al banco les decían que no, que necesitaban un permiso especial de la Generalitat. La Generalitat decía no, porque esta colectividad no está controlada por nosotros. Se disolvieron los comités de abastecimiento, encargados de adquirir alimentos a los campesinos. Esta medida debilitó la alianza obrera, campesina y popular. Se disparó la especulación y la inflación. En los barrios obreros las provisiones se agotaron y en los barrios burgueses había abundancia. José Díaz declaró ante la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista: si bien al comienzo los distintos intentos prematuros de socialización y colectivización pueden haber estado justificados por el hecho de que los grandes terratenientes e industriales habían abandonado sus tierras y fábricas y había que seguir produciendo a toda costa, ahora no existe la menor justificación. El 15 de febrero, el gobierno central exigió la requisa de todas las armas largas y cortas. Comenzaba a desarmarse al pueblo y disolverse las patrullas obreras, reconstruyendo la policía burguesa. Los ministros de la CNT votaban a favor de estas medidas. What's going on? Guardias de asalto. The police from the old days. And now they are back. No guns for us at the front, and here in Barcelona the police have guns sticking out of their arse. El 27 de marzo, la CNT renuncia a sus puestos en el gobierno catalán. La prensa de la CNT declaraba: no podemos sacrificar la revolución en aras de la unidad. La unidad se ha hecho hasta ahora en base a nuestras concesiones. Ya no podemos retroceder más. Sin embargo, pocos días después decían: estamos al lado del presidente que, sin ninguna clase de alabanza servil, sabe que puede contar con nuestro más profundo respeto y nuestro más sincero apoyo.
preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. La juventud y la base obrera anarquista comenzaban a enfrentar a sus dirigentes. Sus periódicos locales rompieron la disciplina. No más gobiernos era la consigna. Surgió la organización anarquista de izquierda, Amigos de Durruti, con el objetivo de arrancarle la dirección a la burocracia de la CNT, rechazando toda colaboración con la burguesía y los reformistas. En abril empapelaron toda Barcelona con su programa revolucionario. Todo el poder a la clase obrera, organismos democráticos de obreros, campesinos y combatientes. El 1 de abril, la Juventud Libertaria de Cataluña denunció en un manifiesto a las juventudes socialistas unificadas estalinistas como contrarrevolucionarias. Se solidarizaron con el POUM frente a la censura y señalaron: al Frente de Aragón se le niega armas porque es decididamente revolucionario. El gobierno central boicotea la economía catalana para obligarnos a renunciar a nuestras conquistas revolucionarias. Envían al frente a los hijos del pueblo, pero mantienen en la retaguardia fuerzas uniformadas con propósitos contrarrevolucionarios. Han ganado terreno para una dictadura, pero no proletaria, sino burguesa. Estamos firmemente dispuestos a no responsabilizarnos por los crímenes y traiciones de que es objeto la clase obrera. Estamos dispuestos a volver, de ser necesario, a la lucha clandestina contra los mentirosos, contra los tiranos del pueblo y contra los miserables mercaderes de la política. Que no vengan ciertos camaradas a apaciguarnos con palabras. No renunciaremos a nuestra lucha. Los automóviles oficiales y la vida sedentaria de la burocracia no nos deslumbran. La agitación obrera en los comités y las milicias preparaba el segundo capítulo de la revolución. Volvía a plantearse la necesidad de poner en pie un poder obrero alternativo al gobierno burgués, ahora legitimado por la participación completa de la CNT. Pero el POUM seguía negándose a esta política que era reclamada por el ala izquierda de su partido y no quería admitir que su paso por el gobierno catalán había ayudado a la reconstrucción de las instituciones burguesas. Para Andrés Nin, los soviets no eran necesarios en España. Las calles de Barcelona se llenaban de policías armados con fusiles, ametralladoras y carros blindados de fabricación rusa. El 1 de mayo se prohibieron actos y mitines en toda España. El lunes 3 de mayo, el comisario del orden público del Partido Comunista asaltó policialmente la Telefónica, la estratégica central de Barcelona, bajo control obrero, ocupada por la CNT, que resistió el asalto. Cundió la alarma. El espíritu del 19 de julio volvió a Barcelona y Cataluña. La juventud libertaria y los obreros anarquistas llenaban las calles. Los amigos de Durruti reclamaban una junta revolucionaria, la socialización de la economía, el desarme de la Guardia Nacional Republicana y la disolución de los partidos que se alcen contra la insurrección. Saludaban al POUM por unirse en las barricadas. La flamante organización de los bolcheviques leninistas de la Cuarta Internacional, que había roto con la dirección del POUM, agregaban: «Viva la ofensiva revolucionaria! Huelga general hasta que renuncie el gobierno reaccionario.
Viva la unidad de acción CNT, FAI, POUM, Comités de Defensa Revolucionaria. 5.000 milicianos del POUM y la CNT marchaban desde Huesca en apoyo a la insurrección. El 4 de mayo llegaban desde Valencia las direcciones de la CNT y la UGT. El ministro anarquista, García Oliver, llamó por radio a levantar las barricadas y envió dirigentes a convencer que no se tomen los cuarteles, mientras la policía abría fuego en varios lugares. Y entonces allí soy yo todas las barbaridades que te puedes imaginar contra los compañeros que son ministros, ya se han olvidado de que eran obreros y de que una revolución se hace en la calle y en las barricadas, no en los ministerios. Bueno, allí, y cuando los cojamos les pegaremos 2 tiros. La ministra anarquista, Federica Montseny, exhortó a las barricadas a dispersarse, haciéndoles comprender que no podía continuar aquello, que había que deponer las armas, que había que terminar aquella lucha fratricida, que hundíamos los frentes, que terminaba la guerra de una manera vergonzosa, que hubiera sido un espectáculo terrible a los ojos incluso del mundo. El POUM ordenó a sus miembros abandonar las barricadas. Muchos militantes no hicieron caso de la política de su dirección. Detuvieron la marcha de los milicianos desde Huesca, mientras el gobierno enviaba 5.000 guardias de asalto desde Valencia y el levantamiento continuaba. El jueves 6 a la tarde, la CNT abandonó la Telefónica. La policía ocupó todo el edificio y trajo partidarios del gobierno para ocupar los puestos técnicos. Cortó las comunicaciones y desató la ocupación de Cataluña. Pero las barricadas continuaron en las calles hasta que los guardias de asalto comenzaron a reprimir. Cataluña fue ocupada por la 4ª Brigada del Ejército Republicano, al mando del general Pozas. Companys anunció: el gobierno de la Generalitat ha aplastado la insurrección con sus propias fuerzas. Debemos eliminar a los incontrolables. Nuevamente los obreros anarquistas lucharon por el poder, pero sus dirigentes los traicionaron. Si tomábamos el poder nosotros porque éramos mayoritarios, era a costa de traicionar el pacto de lucha común que habíamos, en cierto modo, sellado con la sangre de muchos de nuestros hombres, de un lado y de otro, de comunistas, socialistas, sindicalistas, rabasaires y sobre todo anarquistas. Era traicionar ese pacto y realizar en Cataluña lo que habían realizado Lenin y Trotsky en España con la toma del poder por el partido bolchevique. No lo hicimos y se nos ha reprochado muchas veces. Pasado el tiempo, quién sabe, quizá hubiéramos debido hacerlo. En mayo, con más de 500 muertos, Largo Caballero renunció. Era el momento de la represión abierta. El Partido Comunista comenzó su campaña acusando al POUM de fascistas. A fines de mayo se clausuró el periódico La Batalla, también el cuartel Lenin del POUM. Declararon ilegales a los amigos de Durruti. Al mismo tiempo, la prensa de la CNT fue puesta bajo censura completa. El 16 de junio, Nin fue arrestado en su oficina, torturado, desaparecido y asesinado por la GPU stalinista. Andrés Nin fue asesinado porque a su manera se esforzaba por defender la independencia del proletariado español contra el poder de Moscú. Los stalinistas se lo hicieron pagar con su vida. Fue arrestado el Comité Central del POUM y declarado ilegal. En julio había 800 anarquistas presos y 60 desaparecidos. Se prohibieron las marchas y los mitines sindicales solo podían realizarse con autorización del delegado de orden público, solicitada con 3 días de anticipación, igual que bajo la monarquía. Los ministros de la CNT todavía integraban la Generalitat. Recién el 29 de junio, la CNT
por fin se retiró dejando el gobierno en manos de los estalinistas y burgueses. Con gran resistencia de los trabajadores, la contrarrevolución económica en Cataluña se abatió sobre las colectivizaciones y las fábricas bajo control obrero. Para acabar con todo vestigio revolucionario, el gobierno se propuso terminar con Aragón, territorio arrancado a los fascistas, uniendo guerra y revolución. En agosto, el gobierno de Negrín lanzó la invasión militar al mando del estalinista Enrique Lister. Entraron por la retaguardia, disolvieron por la fuerza los consejos municipales elegidos por la población, desmantelaron los establecimientos colectivos, arrestaron y asesinaron a sus dirigentes. El asalto de Aragón es comparable con el sometimiento de la Comuna de Asturias en octubre de 1934. La revolución se había perdido. Luego de la imposición del orden en el campo burgués republicano, comenzó el desencanto de las masas. La política del Frente Popular fue un enorme golpe a la moral que repercutió inmediatamente en la guerra contra Franco. ¡Obedeced las órdenes! ¡Carguen armas! Todas las milicias fueron desarmadas por la fuerza y el ejército popular lo ocupó todo. ¡Silencio, coño! ¡Todos quietos! ¡Me cago en Dios! El estalinismo fabricaba mitos de líderes militares infalibles, propaganda de guerra victoriosa, mientras en realidad los franquistas avanzaban. A principios de 1938, los nacionales avanzaban sobre Teruel y Aragón, bombardeando sin cesar a Barcelona. Para junio, Franco llegó a la costa del Mediterráneo y corta la España republicana en dos. Los avances militares republicanos del Ebro y Belchite, con el heroísmo de las brigadas internacionales al frente, son rápidamente derrotadas por los franquistas. Para noviembre, Stalin hace otra gran concesión a Francia e Inglaterra, y las gloriosas brigadas internacionales se retiran definitivamente de España. En 1939, cae Barcelona y toda Cataluña. El 1 de abril de ese mismo año, el Ejército Nacional entra a Madrid y termina la guerra. Comienzan casi 40 años de franquismo. Cuando los acontecimientos cambian rápidamente, un partido débil puede volverse poderoso. Pero este partido tiene que existir antes de la revolución, ya que el proceso de selección de los cuadros requiere un tiempo considerable del que no se dispone durante el transcurso de la revolución misma. En mayo del 37, los obreros de Cataluña se levantaron, no solo sin su dirección, sino contra ella. La línea de acción de los obreros se separó en todo momento y en determinado ángulo de la línea de la dirección. Lo único que cabe decir es que las masas, que trataron en todo momento de abrirse paso al buen camino, encontraron que era superior a sus fuerzas producir en el mismo fragor de la batalla una nueva dirección que correspondiese a las exigencias de la revolución. Tanto más honor y gloria para los obreros españoles.